Listo, ahí se está grabando la sesión. Y esta sesión la estoy grabando para luego las personas que no pudieron entrar en este horario. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí a la presentación que yo les tengo. Y entonces, para la formación de ustedes hay unas bases. Esas bases son la neuroeducación, la verticalidad de contenido, los tipos de aprendizaje y la ejemplificación. Yo sé que la neuroeducación, como ya les decía, es, digamos, como uno de los pilares más importantes hoy en día, pero no es el único. Es cierto que tiene su gran importancia, porque pues en la neuroeducación nos encontramos con factores como el tema de las emociones en el aula de estudio, que esto está muy relacionado a, digamos, la capacidad de aprendizaje que tiene cada individuo. Cada alumno tiene emociones que, dependiendo del tipo de emociones, puede llegar a favorecer o desfavorecer su proceso de aprendizaje. La socialización es algo que con el paso de los años y con el avance de la tecnología se ha ido, digamos, como perdiendo un poco, porque, claro, las herramientas tecnológicas nos han ayudado a, digamos, a agilizar un montón de procesos, pero digamos que la socialización se ha ido perdiendo un poco en el camino. Nosotros podemos generar socialización, de hecho con ustedes voy a intentar hacer eso justamente, que es favorecer la socialización, que entre todos creemos algo que realmente nos sirva a todos de manera conjunta y que sepamos que hacemos parte de algo mucho más grande de lo que pudiéramos haber hecho de forma individual. La socialización siempre va a ser una gran herramienta dentro de la neuroeducación para poder nosotros transmitir conocimiento, desarrollar habilidades y por supuesto hacer lo que muchos conocen como retroalimentación. La neurodidáctica. Las neurodidácticas, si bien hay, digamos, como bastantes herramientas que se pueden utilizar como, siempre se ha dicho, didácticas, en el caso pues de la formación conmigo, van a ver la neurodidáctica desde un punto de vista diferente. Un punto de vista en el que nosotros vamos a ir haciendo uso de herramientas como la verticalidad de contenido, en donde sí o sí vamos a trabajar en un orden y en una estructura específica, pero siempre interconectada con otros tipos de contenidos que nos van a ayudar a que el estudiante, ¿sí?, siempre tenga la capacidad de aprender indiferentemente de que esté en uno o en otro contenido. Todo se puede interconectar y en el caso de nosotros, en el campo de la salud, todo eso tiene mucho más sentido porque si lo pensamos, es verdad, podemos hablar, por ejemplo, de un sistema urinario, pero es que ese sistema urinario también depende de otros sistemas, como el sistema endocrino. Y el sistema endocrino depende del sistema nervioso y el sistema nervioso depende de, sí, hay muchas interconexiones en nuestro cuerpo que a la larga somos un cuerpo que tiene un montón de sistemas y ese concepto ustedes trasládelo a cualquier tipo de aprendizaje que quieran transmitir y eso les va a servir para ustedes preparar cualquier contenido sin olvidarse que pueden hacer interconexiones con neurodidácticas que pueden ayudar a los estudiantes a entender mejor lo que ustedes están enseñando. Hay muchas herramientas neurodidácticas que yo les voy a enseñar. Hay bastantes, son unas 6 aproximadamente que les voy a enseñar. Y de esas herramientas, probablemente ustedes se van a quedar con una, dos o de pronto hasta tres herramientas. Naturalmente, los docentes siempre vamos a tener una tendencia a usar ciertas herramientas a nuestro favor, pero no es que utilicemos todas las herramientas que existen, no, utilizamos unas cuantas porque sabemos, identificamos cuáles son con las que nosotros verdaderamente nos podemos sentir más cómodos, con las que podemos trabajar de forma correcta, con las que podemos desarrollar una buena clase y así nosotros trabajamos con esas herramientas y a veces son una, dos herramientas, no utilizamos muchas más. En mi caso personal yo utilizo dos y no utilizo más. Y yo de todos modos les voy a enseñar varias más. Ustedes ya deciden con cuál se quieren quedar, pero es importante decir que sí es fundamental que tengan neurodidácticas para ustedes transmitir conocimiento. Esto obviamente lo vamos a ampliar ya cuando estemos hablando en las clases. Diseño. Recordemos que una de los tipos de inteligencia en la teoría de las inteligencias habla de que
de que existe la inteligencia visual. En la inteligencia visual se habla mucho del tema de los gradientes de color, las formas, se habla mucho del espaciado, la perspectiva, se habla muchísimo de este tipo de cosas y esto hace que en el campo de la educación nosotros tengamos muchas herramientas, pero desafortunadamente cuando estamos frente a un grupo de estudiantes, muchas veces olvidamos eso y claro, como tenemos un marcador y un tablero, empezamos nosotros a trabajar en algo plano, ¿sí? En una estructura muy plana y esa estructura tan plana no nos permite nosotros desarrollar muchas más habilidades. Yo les voy a mostrar algunas habilidades en diseño que ustedes pueden utilizar para que sea más fácil transmitir el conocimiento que quieren transmitir y que el estudiante tenga mucha más noción de lo que está haciendo. De forma visual, el estudiante puede aprender o tener un desarrollo de inteligencia cinética o kinestésica que se le dice, que le va a favorecer muchísimo tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Esto yo sé que suena muy complejo, pero van a ver que no es nada complicado. Las mediaciones. Hay muchas estructuras que a veces, digamos, estructuras del conocimiento humano que se nos van a ir, digamos, como aislando o se nos van a ir alejando mucho del propósito de nuestras clases, pero estas mediaciones a veces son necesarias como entender que, por ejemplo, siempre vamos a tener la situación de que van a haber estudiantes que tienen déficits de atención, hay muchos estudiantes que tienen grandes problemas de actitud, hay estudiantes que tienen enormes capacidades cognitivas, pero tienen digamos, una gran complicación con el tema de la autoridad. Siempre van a haber ese tipo de mediaciones que nosotros vamos a buscar la manera de, digamos, como de acoplar al aula de clase, pero créanme que esto es sumamente difícil y aunque la neuroeducación ha tratado de, digamos, de favorecer un poco el tema digamos, de reducir el impacto de esto, créanme que es bastante difícil. Yo les voy a enseñar un par de habilidades que con el paso de los años, en mis 15 años de experiencia, créanme que me han funcionado muy bien y siento que me siento bastante cómodo utilizándolas y sé que si muchas más personas las utilizaran, muchos más docentes las utilizaran, les sería mucho más fácil controlar este tipo de situaciones en el aula de clase. El autocontrol. De hecho, ahí empieza el asunto, porque en el autocontrol nos encontramos con el principio de la habilidad. A ver, ¿qué dice por acá la compañera? Alguien había escrito algo, pero no lo alcancé a ver. A ver. ¿Sí? ¿Qué decías, colega? Ah, ya. No, nada, tranquila, ya estás aquí adentro. Espero que te disfrutes esta introducción. Esta es la introducción al curso. No estamos todavía en clase, las clases ya empiezan. Yo ahorita les aviso cuando empezamos las clases y todo, ¿listo? Bueno, con gusto. Entonces, esas mediaciones que yo les voy a mostrar les van a servir como base para el desarrollo de mediaciones propias que ustedes van a desarrollar en su, digamos, en su personalidad, en su capacidad, incapacidades interpersonales, obviamente. Y pues evidentemente esto también tiene que ver con el autocontrol. El autocontrol permite que nosotros al estudiante le demos habilidades de decisión propia, lo que en muchas partes llaman criterio propio. Y a veces, lamentablemente, al personal estudiantil, a los alumnos, se les sesga muchísimo esa capacidad de tener ese criterio propio. Pero hay que siempre tener en cuenta que usted está formando profesionales, bueno, en el caso de nosotros que vamos a ser educadores del área de la salud, hay que tener en cuenta esto. Y es que, el tema de tener criterio propio
es un concepto que a todos los alumnos se les debe impartir de manera puntual, que se les tiene que enseñar que sí o sí el criterio propio es algo muy importante en nuestro campo profesional o en cualquier campo profesional. A la larga, aprender una carrera, aprender una habilidad, sirve con la intención de solucionar problemas. Y a veces los problemas no se solucionan siguiendo protocolos o siguiendo estándares de funcionalidad. Y el criterio propio entra a ser parte de una habilidad que muchas personas la pierden en medio de la formación porque el mismo profesorado o las mismas instituciones sesgan esa habilidad y impiden que el alumno desarrolle ese criterio propio para luego ir a resolver problemas en un entorno laboral. Esto es algo gravísimo, esto es algo muy, muy grave que yo lo veo de forma muy, muy cotidiana en muchísimas instituciones y cada vez que estoy impartiendo esta formación en instituciones técnicas, tecnológicas o universitarias, siempre les hago caer en cuenta que el alumno al final para las empresas se convierte en una herramienta de trabajo. Las personas a la larga son una herramienta de trabajo dentro de un entorno laboral y las herramientas de trabajo están hechas para solucionar problemas. Sé que suena raro, que suena feo, que suena un poco atarbán, como diríamos en mi país, pero lamentablemente esa es la realidad del campo laboral. Y las realidades no podemos nosotros simplemente pretender taparlas con un dedo porque simplemente es imposible. O sea, esto no lo podemos negar en bajo ninguna circunstancia realmente. Entonces, al alumnado hay que hacerle caer en cuenta de estas cosas y hacerle caer en cuenta del por qué entonces está aprendiendo a tener criterio propio. La conectividad conceptual es fundamental para que el estudiante justamente utilice el criterio propio dentro de sus habilidades adquiridas en la formación para resolver problemas. Porque el problema, como les digo, no siempre se resuelve con el seguir protocolos o estándares de funcionamiento, sino que a veces el conocimiento nos puede dar indicios de otras maneras de solucionar problemas, ¿vale? Esto aplica para cualquier tipo de carrera. Vamos ahora con la verticalidad de contenido. Esta es muy sencilla. Yo esperaría, por supuesto, que una gran parte de ustedes ya tengan habilidades en el conocimiento de la estructura de contenido por H1, H2, H3. Y en el caso tal de que no fuese así, pues claramente las cosas podrían llegar a complicarse un poquito porque tendría yo entonces que enseñarles, mm, enseñarles a estructurar contenido de una manera razonable, una manera que sea entendible. Y esto se puede llegar a complicar un poco. Sé que esto nos puede llegar a atrasar bastante porque aquí en mi país, al menos en Colombia, lamentablemente en la formación de los estudiantes de bachillerato o los de preparatoria, ¿sí? No les enseñan esto. Asimismo, también hay una dificultad muy grande en mi país y es que nos enseñan técnicas de estudio. Y esto es algo gravísimo para poder, digamos, llegar al punto de nosotros intentar ser docentes, porque el docente tiene que ser un investigador, el docente tiene que ser una persona que sepa estructurar datos, que sepa estructurar información, que sepa resumir contenido. O sea, esto es algo que sí o sí es una necesidad y más que una necesidad, literalmente es una obligación por parte de cualquier tipo de docente. Entonces, si no cuentan ustedes con este tipo de habilidades, se les va a dificultar mucho más y yo voy a tenerme que frenar un poco más para podérselos explicar. Sin embargo, no me es algo que me disguste porque quiero que entiendan bien las cosas, que aprendan a estructurar bien lo que están haciendo y que se formen de la manera correcta como docentes. Luego tenemos los tipos de aprendizaje, como les decía, ahí se dice en la teoría del aprendizaje que hay unos 8 tipos de aprendizaje o tipos de inteligencia. Hay otras teorías que lo amplían a 10, otras a 12 tipos de inteligencia.
Y todo esto tiene sus razones de ser. De hecho, si lo investigan, si digamos se sientan a leerlo de manera detenida, se dan cuenta que tiene mucho sentido, ¿vale? Incluso hasta la teoría de las 12 tipos de inteligencia tienen mucho sentido. Pero digamos, en nuestra profesión como docentes, vamos a necesitar explotar solamente 4 de estas. Las demás podemos llegar a explotarlas dependiendo de si te vas a dedicar a otro tipo de campo docente, pero en el campo de la salud vamos a necesitar sí o sí la inteligencia visual, a explotar también de nuestros alumnos la inteligencia auditiva, la inteligencia lingüística, que es un dolor de cabeza o una pesadilla para muchísimos, y por supuesto la que más le encanta a la gran mayoría de los alumnos, que es la inteligencia kinestésica. No hay que olvidar que también existe una quinta, que esa quinta inteligencia, digamos, son muy pocos profesionales de la salud quienes, digamos, vienen con buenas bases de esa, y que la verdad nos toca prácticamente enseñar a fuerza, y que muchos alumnos del campo de la salud la aprenden a fuerza, prácticamente obligados, que es la inteligencia lógica y matemática. Esa inteligencia a muchos definitivamente, digamos, se les enseña prácticamente de forma forzada, porque es la única manera de que las personas en el campo de la salud comprendan que sí o sí la matemática hace parte de nuestra área, y terminan aprendiéndola así, forzadamente. Pero también es una quinta que se puede llegar a necesitar y que tenemos que aprender a explotar, a no ser de que no quieras trabajar en el campo docente desde el área matemática. Entonces no es necesario que desarrolles habilidades para ella. Pero si vas a enseñar el tema, digamos, a nivel de farmacología principalmente hablando, por supuesto que sí vas a tener que desarrollar también habilidades de explotación para la inteligencia lógica y matemática. Y por último tenemos la ejemplificación, que como les decía en un inicio, para mí es probablemente lo más bonito, lo más chévere, lo más bacano, hablando en términos coloquiales de mi país, que puede haber en la educación, porque esto nos traslada digamos, a nuestros primeros años de vida. La ejemplificación nos lleva a cuando éramos niños, cuando éramos bebés, ¿sí? Porque la ejemplificación nos ayuda a llevar al estudiante a esa etapa temprana de vida, a que vea que el aprendizaje puede ser divertido, que el aprendizaje puede ser entretenido, que el aprendizaje puede ser algo curioso, ¿vale? Pero como claro, estas cosas las hemos ido perdiendo a lo largo de los años, ¿sí? Que hemos ido creciendo, que hemos ido, digamos, como adquiriendo otras habilidades, como prestándole atención a otros detalles. Entonces, todo esto de la curiosidad, la imaginación, la diversión que veíamos en cualquier cosa de niños, ¿sí? Yo cogí un corta uñas y ese corta uñas para mí era un carrito, era una nave espacial, y eso era impresionante. Hoy en día, pues por supuesto no deja de ser más un corta uñas como cualquier otro, pero el que nosotros podamos utilizar ciertos elementos ejemplificantes para que el estudiante pueda entendernos conceptos que pueden llegar a ser complicados, que pueden llegar a ser, digamos, que confusos para nuestros alumnos, y que con ejemplificación nosotros se los podamos llevar a un punto de simplificación tan básico y que lo logren entender. Eso hace que las metodologías basadas en ejemplificación sean tan poderosas. A mí personalmente es lo que más me gusta hacer de cualquier tipo de estrategia pedagógica, y creo que es la mejor herramienta que existe. Tan poderoso es esto que luego les hablaré del por qué entonces existen tantos creadores de, ¿cómo es que les dicen? Creadores de contenido, influencers, que son de tipo educativo en plataformas como Instagram, TikTok, yo qué sé, plataformas como estas, y que logran ser muy habilidosos utilizando esta metodología. Son sumamente habilidosos, y de hecho vamos a ver algunos ejemplos de eso. Aquí nos vamos digamos, nos vamos a apalancar de lo que es la cotidianidad
Yo creo que aunque seamos personas completamente ajenas las unas de las otras, hay tantísimas cosas que compartimos en el día a día a nivel de comportamiento, a nivel de rutina, a nivel de un montón de cosas que suelen ser el diario vivir de nosotros como seres humanos, que la cotidianidad se vuelve una herramienta de ejemplificación muy importante en la formación, en la educación. Esto es algo increíblemente valioso. Las mnemotecnias o las mnemotécnicas que también se definen son herramientas bastante útiles. Con el paso de los años, la verdad es que yo he dejado de utilizar muchas de estas mnemotécnicas porque la verdad es que ya tienen muchos años de haberse desarrollado y la verdad ya es, digamos, bastante complejo poder desarrollar mnemotécnicas que se puedan llegar a estandarizar y que se puedan llegar a utilizar como herramientas de formación que sean verdaderamente valiosas, excepto algunas cuantas, como es el caso de los acrósticos, como es el caso de lo absurdo, de llevar las cosas a lo absurdo. Entonces, esto puede llegar a funcionar. No soy alguien muy de utilizar muchas mnemotecnias, pero sí las utilizo en algunos casos. Y por supuesto, en la ejemplificación está el que nosotros podamos llevar desde la verticalidad, desde acá, desde donde estábamos hablando de la verticalidad de contenido, desde la verticalidad llevar a la persona a entender el cómo de un conocimiento, por qué, o digamos, el cómo se hace, ¿sí? El por qué se hace y por supuesto el para qué se hace. Siempre en todo tipo de aprendizaje que ustedes impartan, siempre focalícense en que esto quede claro, el cómo, el por qué y el para qué. Esto es sumamente importante para todo alumno, sumamente importante para cualquier tipo de institución académica donde ustedes vayan a trabajar. Siempre es importante que a la hora de evaluar a sus estudiantes, el cómo, el por qué y el para qué haga parte del proceso de evaluación, porque esto permite entender si el estudiante verdaderamente aprendió o no aprendió. Eso de los exámenes en donde se intenta corchar a los estudiantes, eso no sirve de nada. Lo que necesitamos es que el estudiante demuestre el cómo, es verdad, esto está clarísimo. Ahí está, por supuesto, las habilidades kinestésicas, el por qué. Ahí se hace, digamos, se hace presente lo que es la habilidad cognitiva, las capacidades neurológicas que tiene cada estudiante y el para qué. Y es esa capacidad resolutiva, ¿sí? Que va de la mano con lo que ya habíamos hablado anteriormente, que va de la mano con lo que tiene que ver el concepto de el criterio propio. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, esto es, digamos, todo lo que ustedes van a aprender conmigo. Hay muchísimos subtemas, hay muchísimas categorías adicionales que aquí me es imposible ponérselas porque realmente la formación es muy larga. Esta formación yo siempre la he dado para ya personas que se dedican a la docencia en universidades, en institutos, academias, pero es primera vez que la voy a dar así en modalidad virtual y creo que en modalidad virtual se nos va a hacer mucho más fácil algunas cosas, pero también se nos van a hacer difíciles algunas otras. Entonces, todo esto yo se los voy a ir expresando con el paso de los días, a medida que vayamos aprendiendo poco a poco y a medida que vayamos desarrollando los materiales que, como les dije, vamos a desarrollar todos en conjunto y después el que cada uno de ustedes va a desarrollar por separado, ¿listo? De forma individual. Entonces, hasta aquí quiero saber qué opinan ustedes, si están de acuerdo para comenzar con esta formación, si les gusta, si están de acuerdo, si les parece bien. Recuerden que la formación no va a tener ningún costo. Recuerden que la formación va a tener certificación y que va a tener una duración aproximada de entre 3 y 4 meses. Van a tener que responder por unas actividades, van a tener que responder por unos materiales y estos materiales todos los vamos a subir a una plataforma en donde todos en conjunto vamos a poder utilizar todos los materiales. Esto quiere decir que lo que desarrollemos nosotros en esta formación lo van a poder utilizar
absolutamente todos ustedes para que puedan utilizarlos con sus propios alumnos, en sus propias academias donde estén trabajando, o si ustedes son directivos de academia, también lo van a poder utilizar. Entonces, la idea es que podamos generar todo esto y que se nos convierta en herramientas de trabajo, que se nos conviertan en herramientas. Así que vamos a aprender, a practicar, a desarrollar y a utilizar. O sea que vamos a aprender todo lo que se tiene que aprender en una formación de esta característica. Andrea Ligero dice, ligero. Es muy importante el criterio propio para ser resolutivo. Por supuesto que sí.